Seguimos, amigas y amigos, en Círculo Virtuoso haciendo un análisis de la situación que está viviendo nuestro país y en realidad un día feriado, por cierto, de mucha reflexión. En realidad pues estamos en un país y en la tierra donde hacemos patria, desarrollamos todas nuestras actividades, buscamos la satisfacción de nuestra familia, de nosotros mismos, queremos trascender, queremos hacer patria y queremos lo mejor para nuestras familias. Los comentarios que surgen también a raíz del escenario del día de ayer, donde la lideresa finalmente fue restringida de su libertad, también nos lleva a la reflexión, ¿no? Porque nosotros advertíamos pues, y la ciudadanía del país en general vio como el esposo Omar Vito Villanela prácticamente conteniéndose las lágrimas y dando una conferencia ante la prensa, que él lo buscaba en forma incansable para que dé su manifestación en una situación complicadísima de la familia y una esposa ya enmarrocada. Nos trae la reflexión de cuánto significa el obrar de la mejor manera, el obrar buscando el bien sin hacer el mal a nadie. Reflexionar en nuestras vidas pensando de que cada día es un instante, una bendición del poderosísimo nuestro Dios. La divinidad nos da la luz día a día para hasta el día que tengamos que partir a la eternidad. Algún día, algún 1 de noviembre de un año X en el futuro, también nuestras familias que se queden acá en la tierra podrían recordarnos con una biografía hermosa, con un apellido que hemos dejado para nuestros futuros en familia, digamos, bueno, sin manchado de pecados, en la que en realidad esos pecados se advierten en ciertos líderes que han estado con la investidura presidencial o que han pretendido llegar al poder y ahora están manchados de un pecado de corrupción. Y esto también nos trae a reflexión, amigas y amigos, que aquí de lo que se trata es algún momento de nuestro trajinar, de nuestras vidas como hijos de Dios, como ciudadanos o como seres mortales, podemos cometer ciertos errores. Y esos errores hay que saber enmendarlos, por cierto, ¿no? ¿Y por qué, amigas y amigos? Porque efectivamente, si la discusión se da en el sentido de que los partidos políticos en épocas electorales reciben muchísimo dinero, y sobre todo de empresarios poderosos, para sus campañas, a lo que concluyen la ciudadanía, los amigos, es de que en realidad no hay un delito, sostienen en las calles, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los políticos, los partidos políticos están en la misma situación, reciben fondos, hay donaciones ocultas, donaciones con un cierto secretismo, es decir, no son transparentadas, no aparecen en la lista de aportantes los que realmente aportan, sino hay un manto de disfraz ahí o aportantes fantasma preparados desde la cúpula de los partidos para finalmente rendir cuentas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Toda esta situación arriba a que Keiko Fujimori no debe estar con esta detención preventiva. Si eso es así, entonces nosotros nos preguntamos cuando la situación era complicadísima para la lideresa, nos preguntamos por qué no se sinceró. De lo que se trata acá, hacer un mea culpa y sincerarse. Si eso hubiese corrido, si esa suerte de mea culpa se hubiese dado con la lideresa de Fuerza Popular, el escenario hubiese sido otro, amigas y amigos. En una situación recalcitrante, enfrentándose al poder,
advertimos nosotros de que en realidad no había podido superar estas dos derrotas consecutivas, en la cual, por cierto, estaba empecinada Keiko Fujimori de hacerse del poder, de ponerse la faja, el fajín presidencial como primera ciudadana que iba a tener el poder de gobernar nuestro país por 5 años. No ha podido superarlo, por lo tanto se enfrentó al gobierno de turno. Lo hizo con mala, pero lo hizo terriblemente con Pedro Pablo Kuczynski y seguía enfrentándose, no buscando la gobernabilidad, no buscando una alternativa para enrumbar al país a su crecimiento y superar las vallas de crecimiento en la cual se ha puesto el país, sino más bien de enfrentarse. Es que el gobierno de turno, o el que fue gobierno de turno antes de Martín Vizcarra, es decir, Pedro Pablo Kuczynski, tenían techo de vidrio, por eso tenía que atacarse. Pero, por supuesto, si la misma lideresa estaba en situaciones nada santas de investigación de lavado de activos, lo que menos debería hacer es dejarlo todo ahí en sede de la Fiscalía o del Poder Judicial y a centrarse como política, como oposición poderosa por sus más de 70 congresistas que tenía en esos instantes, a facilitar la gobernabilidad, pero no enfrentarse al gobierno de turno. Entonces, el poder efectivo era una lideresa con muchísimo poder, con una bancada poderosísima en el Parlamento Nacional, pero enfrentándose con alto rigor y que finalmente le pasa la factura. Hay un enorme pecado de la lideresa, pecó de soberbia la lideresa, nadie lo aconsejó, o en realidad sus asesores le aconsejaron que actúe así. La soberbia, amigas y amigos, es la peor consejera de cualquier líder político o de cualquier líder empresarial, de su comunidad, de la gobernanza, etcétera, etcétera. Por eso hablamos nosotros de la humildad, de la verdadera grandeza. ¿Tuvo la lideresa esa humildad realmente y ese liderazgo que realmente requería? Podemos advertir, amigas y amigos, el altísimo voto y la altísima popularidad de aquella lideresa. Los votos, y cuando hace su recorrido por el recóndito de todos los puntos más alejados de nuestro país, y donde cosechó muchísimos votos, muchísima aceptación popular, y por supuesto el alto porcentaje y finalmente más de 70 parlamentarios, con todo ese poder finalmente lo pierde casi todo porque el 90% acepta que está muy bien la decisión del Poder Judicial o la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho y por supuesto el trabajo denodado del fiscal Domingo Pérez. De eso se trata, un líder que pecó en exceso de enfrentarse al poder y no hacer gobernanza, no facilitar al gobierno de turno a que juntos pudieran crecer. Ustedes han advertido, por cierto, esta especie de tregua que pide frente al gobierno para decirle busquemos juntos, encaminemos, enrumbamos al país, pero ¿cuándo lo hace? Lo hace cuando ya estaba en una situación complicadísima. Entonces, en ese sentido, amigas y amigos, en el estricto aspecto de la gobernanza de nuestro país, el presidente Martín Vizcarra lo que en realidad tiene en este escenario que vivimos es que enrumbe al país en forma inmediata. Si desde el fujimorismo se ha dicho de que quieren apoyar a la gobernanza de nuestro país, muy bien. Presidente Martín Vizcarra, la mesa está servida. Tome usted las decisiones inmediatas con su gabinete, con su primer ministro y enrumbe al país, porque de eso se trata. Se trata de recuperar el espacio de gobernanza perdido. El tiempo ha pasado y poco se ha hecho. Si eso es así, todo depende de las decisiones desde el Ejecutivo. Por supuesto que en
esta situación que vive el fujimorismo, los 60 aún parlamentarios del Partido de la Naranja que aún quedan en el Parlamento Nacional, en el Congreso de la República, poco podrán hacer. Ya hemos podido advertir, por supuesto, que sin su líder, sin su lideresa, poco pueden hacer. El presidente del Congreso ha tenido que finalmente deponer sus colores políticos, amigas y amigos. Ustedes han advertido claramente, ¿no? Hay un gesto ahí, por cierto, pero en el fondo lleva la protección por dentro, porque el hecho de pedir licencia al partido de sus colores, al partido de la naranja, significa de que quiere realmente hacer un propósito de enmienda, es decir, yo soy el presidente de un poder del Estado, yo soy el presidente del poder legislativo, queremos gobernar, queremos apoyar a la gobernanza, queremos apoyar a Martín Vizcarra. Ahí hay una situación también de... no podemos entenderlo, pero Rosa Bartra, la congresista, y es abogada, por cierto, sigue empecinada enfrentándose y lanzando una serie de calificativos a los operadores de la justicia, amigos y amigos. Bueno, el presidente del Congreso ha tenido que enmendarle la plana, porque de lo que aquí se trata en estos instantes es realmente conducir, apoyar a la gobernanza. Y Rosa Bartra para nada está contribuyendo a ello. Esto de pretender sostener que estamos frente a una persecución política, como lo ha sostenido también el expresidente Alejandro Toledo, no tiene ningún sentido, amigas y amigos. Si las calles y los seguidores que aún quedan del Partido de la Naranja pretenden convencernos o convencer a los que ya no están convencidos de que se trata de una persecución política, se equivocan. De lo que aquí se trata en realidad es en rigor que la justicia dé resultados de sus frutos, y esos frutos se van a dar cuando se transparenten los actos delictivos, se transparenten las altas responsabilidades que asumen los ciudadanos que están empoderados en un partido político y rindan cuentas a la justicia. Persecución, no más, acá no hay persecución, no se debe mencionar este aspecto. La situación también de la Fiscalía no es nada buena en el sentido de que este enfrentamiento que habíamos comentado entre el doctor Chávarri y el doctor Domingo Pérez no se ve muy bien, pero esperemos que, como bien ha manifestado ya el presidente del Parlamento Nacional, que el doctor Chávarri haga una evaluación conscientemente de la situación en que está viviendo, y lo muy probable es que se hace una especie de acto de contrición, de propósito de enmienda, debería arribar o concluir de que de lo que se trata hacer es que deponga su investidura como autoridad del Poder Judicial, como autoridad de la Fiscalía, y que ingrese pues otro profesional de una refinada y una trayectoria intachable y no le haga más daño al hacer justicia en nuestro país. Estos enfrentamientos que hay en la Fiscalía tampoco nos ayuda a nada. Mayor aún, amigas y amigos, si consideramos que dentro de lo que se ha venido, digamos, ventilando es pues que desde el fujimorismo apoyaban o pretendían blindar al doctor Chávarri. Este aspecto no se ve nada bien, por lo tanto, de aquí de lo que se trata es de que el mismo ciudadano, el mismo doctor Chávarri, le ponga el cargo, ¿no? Ahora, no somos quien para aconsejarlo, pero la realidad está, digamos, tan transparentada, todo lo que se advierte, estas situaciones de reveses para la corrupción, si queremos llamarlo de alguna manera, de lo que se trata es arribar a conclusiones inmediatas. Nada bien le hace la figura de un ciudadano que está en el poder para hacer justicia o para investigar o para transparentarla, si está en tela de juicio su misma investidura. Eso es un aspecto muy complicado que si no se supera en forma inmediata,
termina afectando a nuestras clases dirigenciales. Y hoy, por cierto, amigas y amigos, 1 de noviembre también nos trae reflexión, pues cuando de lo que trata es de hacer un poquito de remembranza. Seguramente habrá remembranzas afectivas, un poco de recordar nuestros familiares que partieron a la eternidad en algún momento, y nuevamente vamos a esa reflexión de cómo van nuestras vidas en el día a día, ¿no? Ello es un poquito de lo que se trata, es ver cómo finalmente terminamos cuando no actuamos bien, y hacemos un poquito de remembranza a aquellos ciudadanos que estuvieron investidos de poder en algún momento y apoyaron a cierta gestión nada santa, como fue el caso de la continuidad de la gestión presidencial de quien ahora está postrado, o en todo caso pasando sus días en una clínica local. Nos referimos al expresidente Alberto Fujimori. Aquellos ciudadanos que estuvieron en su momento cuando estaba en la flor del poder, digamos. Recordarán ustedes a Carlos Boloña Ver, un ciudadano poderosísimo que estuvo en directorio de las empresas más poderosas de nuestro país, y bueno, tuvo que partir de la faz de nuestra tierra, porque eso es lo que va a ocurrir con cada uno de nosotros. En algún momento dejamos de existir terrenalmente y partimos o a la eternidad, o al purgatorio, o a dónde partimos. Es un tema de fe seguramente, pero Carlos Boloña Ver partió ya de la faz de la tierra, dejó de existir. Carlos Boloña ha muerto, pero nos deja también ahí una trayectoria de vida de alguien que en realidad de los malos ejemplos hay que aprender también. Un ciudadano pues que para muchos fue positivo el hecho de dejar que operen las empresas estatales. Fueron medidas inmediatas que se dieron en ese gobierno. Se dio todo el poder a las transnacionales, caso concreto de Telefónica de España, amigas y amigos, pero se afectó a las empresas de bandera nacional. Bueno, eso es algo de repentemente discutible, amigas y amigos. Podríamos estar de acuerdo, porque cuando hablamos de empresas estatales o empresas nacionales, hablamos de que pues siempre en todo el historial de nuestra vida republicana el Estado nunca fue un buen gestor de negocios, nunca fue un buen administrador de empresas, ¿no? Entonces esta medida dada por Carlos Boloña y todo el equipo de aquellos tiempos fue una medida satisfactoria, positiva, pero lo que no podemos entender es cómo un poderosísimo hombre que era, nuevamente decimos, director de las empresas más poderosas, termine aceptando o dando luz verde a los 15 millones de dólares de indemnización o liquidación de beneficios sociales para Vladimiro Montesino. Esto nos trae a reflexión de que cada día, cada instante y cada acto que hacemos en nuestras vidas, asumimos esa responsabilidad. Un ciudadano que tuvo su época de gloria, pero el día de hoy acaba su vida, digamos, pero finalmente termina prácticamente sin biografía que ejemplifique a aquellos que quieren hacer gobernanza en nuestro país. Eso podemos también replicar a otros ciudadanos, ¿no? Alejandro Toledo, ustedes recordarán, amigas y amigos, desde Cabana, desde Chimbote, desde el norte, en Ancash, un lustrabotas, un hombre que con una beca, con su capacidad intelectual, por cierto, en su momento, terminó becado en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos, retorna a nuestro país, regresa, por cierto, con ya un proyecto político, ¿no? Perú Posible, finalmente se hace de la investidura presidencial,
pero luego de gobernar nuestro país termina terriblemente escondido como un vil delincuente. ¿Qué ejemplo podemos sacar de aquellos ciudadanos? Ninguno. 20 millones de dólares de coima. No sirve de nada actuar de esa manera. ¿Qué es lo que está ocurriendo con nuestra clase política? La tecnología, el mundo tecnológico, el mundo virtual, estas situaciones en donde finalmente levantar el secreto de nuestras comunicaciones, de nuestros mensajes de texto, de nuestros grupos WhatsApp, etcétera, etcétera, es bastante sencillo de que quienes actuamos mal terminamos siendo delatados por nuestros propios colaboradores. Si esta situación se ha, digamos, desmantelado en el caso de la botica, ustedes han podido advertir todas estas comunicaciones, mensajes, aspectos mandatorios inclusive, ¿no? Donde un líder da prácticamente órdenes, tiene que actuar así, de esta manera, bajo esta pose, etcétera, etcétera. Finalmente terminan desdibujando al que es líder, ¿no? Por supuesto que hay quienes sostienen que acá se está violando el secreto de las comunicaciones, hay un aspecto reservado ahí que no debe ventilarse al público. Pero de lo que se trata acá, amigas y amigos, es transparentar nuestros actos. Si queremos hacer gestión, queremos hacer gobernanza, tenemos que acostumbrarnos un poquito más a que los secretismos se acabaron. Esta información de las coordinaciones de grupos de trabajo, de grupos políticos, está muy bien. De repente, si dentro de esa conversación se hubiese revelado aspectos muy íntimos de cada uno de ellos, totalmente de acuerdo que no se revele, pero lo que se ha revelado en realidad son componendas, son aspectos de pretender sacar ventaja en el poder y para hacer daño. Nuevamente concluimos a estas investigaciones en marcha para la misma lideresa. Esta situación, si bien es en sede política, en sede de la gobernanza o quienes tienen un liderazgo en sus partidos correspondientes, no deja de lado, amigas y amigos, en el mundo empresarial. Nosotros hemos comentado que en estas situaciones se necesita dos para bailar tango, ¿no? Si eso es así, en el mundo empresarial también de lo que se trata es que aplicando el ISO 37001, es decir, los cumplimientos, el rigor de los cumplimientos, el rigor de ese cumplimiento de todas las exigencias que las normativas internacionales como este ISO nos exige, por cierto, de lo que se trata es que cada vez guardemos esos supuestos secretismos que hay en el mundo empresarial. Hay una discusión, por cierto, de los planeamientos tributarios, por ejemplo, ¿no? Hay países desarrollados donde piden el planeamiento tributario de las corporaciones, etcétera, ¿no? Y eso genera toda una discusión, porque dicen cómo es posible que las instituciones fiscalizadoras pidan estos planeamientos tributarios, sino que más bien compete a las empresas guardarse dentro de la reserva, ¿no? Es como que alguien pretenda ingresar al detalle de sus finanzas, ¿no? Bueno, lamentablemente, queramos o no, los ISO 37001, los compliance que se aplican a las empresas o cualquier institución pública o privada, en la medida que todos cumplan con sus exigencias, con sus responsabilidades, podremos tener menos problemas en el futuro de nuestras vidas. Hemos comentado también que esta valla alta y esa altísima responsabilidad que compete a aquellos que tienen gerenciamiento, mayor aún si son gerentes generales, amigos y amigos, de las empresas, de las corporaciones, de los grupos empresariales. Cualquier incumplimiento frente a cualquier institución o incluso los entes laborales o los entes como por ejemplo los fiscalizadores que corresponden a la administración tributaria, etcétera, etcétera, cualquier incumplimiento de la empresa finalmente termina afectando a los gerentes.
¿Es una valla altísima? Es altísima. ¿Es riesgosa? Es riesgosa. Quien es gerente realmente tiene que ser un gerente de carrera, un gerente muy bien formado, un gerente que con una dilatada experiencia, si va a ir pues a una transnacional, a una corporación, no va a ir un gerente que recién está haciendo pininos como gerente, sino más bien de lo que trata es esa aquilatada experiencia, amplio conocimiento y sobre todo los valores morales. La honestidad está de por medio, por lo tanto, alguna componenda ahí para sacar ventaja desde el mundo empresarial ya no se debería permitir. Todo eso se trae a colación cuando esta especie de caja 2 de Odebrecht, ¿no?, se revela de que tenían, digamos, todo un manto protector ahí en el sentido de cada área de la empresa, de esta transnacional. Sin embargo, había todo un equipo ahí trabajando en una especie de contabilidad paralela para que finalmente pasaran fondos a los partidos políticos y que en rigor pues los resultados son de que los principales líderes, los CEOs de estas transnacionales terminan encarcelados con una vergüenza, por cierto, para sus familias, sus hijos, etcétera, etcétera. ¿Eso queremos en el futuro para nuestro país? De ninguna manera. Queremos que el riesgo altísimo se dé en el sentido de que quien va a ser gerente general de una empresa en nuestro país termine encarcelado o termine afectando sus patrimonios. Tampoco queremos eso. Hay también el aspecto de la gerencia de cumplimiento o el ciudadano que tiene el oficial de cumplimiento, digamos, que tiene también estas responsabilidades, pero hay todo un equipo, entonces no se trata de que solamente el oficial de cumplimiento asume las responsabilidades, sino los gerentes. Hay todo, es multidisciplinario, por lo tanto queremos de que esa transparencia ya esté con un mayor avance en rigor y con una mayor fiscalización en nuestras empresas, en los partidos políticos y en la gobernanza. Muy bien, amigas y amigos, hemos llegado al final del programa y sigamos disfrutando, por cierto, de este feriado largo y siempre buscando la mejor alternativa de hacer patria en nuestro país y superar ciertas anomalías que aún nos vienen afectando. Nos vemos en la próxima edición. Cuéntanos cómo inicia la pizzería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo. Solo. Una carreta de madera. Ajá. Puras conchas era usted. Conchitas negras. Mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Sí, la razón. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local que